Sus dedos temblaban contra mi pecho mientras susurraba: «Sirviente, ¿por qué se me acelera el corazón cuando me miras así?» Suscríbete para más historias románticas largas de HF y a nuevas historias. Cada día, los pasillos reales del Palacio Orzano brillaban como oro líquido cuando entré por primera vez, cargando solo un datapad medio roto y un trabajo que definitivamente malinterpreté. La luz se filtraba a través de las imponentes vidrieras, pintando largas rayas de color sobre los suelos de mármol, como si el palacio mismo respiraran todo. Parecía irreal, demasiado silencioso, demasiado ceremonial para alguien como yo. Alguien que había pasado la mayor parte de su vida arreglando motores, no recorriendo pasillos destinados a emperadores y leyendas. Y entonces apareció la emperatriz Viela Serán, gobernante del dominio Zafiro. Se deslizó hacia mí con la gracia de un mito. Su piel azul brillaba como la luz de las estrellas. Su cabello platino le caía por la espalda. Ojos agudos y curiosos. Como una espada, no caminó, llegó. Cada movimiento intencional. Cada respiración cargaba con el peso de un imperio. Probablemente debería haberme inclinado, tal vez arrodillado, tal vez saludado. En cambio, parpadeé, olvidé cómo funcionaban las palabras y agarré el bloc de datos como un sándwich fuera de lugar. Fue entonces cuando me confundió con un sirviente, y en lugar de corregirla como cualquier hombre adulto razonable, sonreí porque algo en su voz, en su confusión, en su suavidad, era demasiado encantador para arruinarlo, y porque burlarse de la realeza sonaba como el tipo de mala decisión que se convierte en una gran historia más tarde. Lo que no sabía entonces era que una pequeña broma lo cambiaría todo, porque la emperatriz del dominio Zafiro nunca había conocido a alguien que se burlara de ella, nunca había conocido a alguien que la desafiara. Nunca había conocido a alguien que la mirara como si fuera una persona, no un símbolo. Y una vez que sintió eso, se negó a dejarme ir de su lado. El momento comenzó con una pregunta, una que resonó por el pasillo abovedado como un hechizo. «Llegas tarde», dijo la emperatriz Bio, con la barbilla levantada y una confianza regia. «Liga». Miré hacia atrás para asegurarme de que no se dirigía a las armaduras decorativas. «No hubo suerte. Tarde», repetí. Prefiero pensar que fue una llegada en un momento muy oportuno. Sus cejas plateadas se fruncieron, y esa expresión de irritación confusa casi me hizo sonreír. «Así no funcionan los horarios. Los horarios están abiertos a la interpretación», dije con seriedad. Los guardias del palacio detrás de ella se pusieron rígidos. Probablemente preguntándose si tendrían que derribarme contra la pared por insolente. Pero Violet no pidió castigo. En cambio, se quedó mirándome fijamente, como si me catalogara mentalmente. De cerca, era deslumbrante, rozando la distracción. Su pectoral dorado brillaba bajo la luz de la linterna, y patrones intrincados fluían por su superficie como antiguos sellos protectores. Sus ojos, brillantes y cristalinos, parecían demasiado expresivos para alguien criado en la autoridad absoluta. «Muy bien», dijo lentamente. «Ya que te crees superior a la puntualidad, puedes proceder con el ritual de presentación». «Papadi, ¿y ahora qué?» Sus labios se separaron ligeramente. La sorpresa se reflejó en su rostro. «¿No eres la nueva sirvienta personal asignada a mi corte?» Ahí estaba en el malentendido. La encrucijada. El momento en que un hombre más inteligente la corregiría. La miré de verdad, y vi el más mínimo atisbo de nerviosismo que intentaba ocultar. La forma en que sus dedos se curvaban. La precisión de su postura, casi incómoda. Antes había hecho esto, y no sabía cómo hablar con alguien que no le tuviera miedo. Así que asentí solemnemente. «Absolutamente tu resplandor. El ritual de presentación en soy muy experta». Violet se enderezó aliviada, relajando los hombros.
Vienen a empezar. Una sirvienta que no sabía hacer una reverencia. No tenía ni idea de qué significaba empezar. Así que improvisé. Me puse una mano suavemente sobre el pecho. Me incliné lo justo para respetarla, pero no para que sonara grave. Y dije, soy Keel Arden. Arreglo cosas. Ahora escucho bien. Puedo levantar muebles pesados y preparo un té excelente, aunque las opiniones pueden variar. A un guardia se quedó sin aliento. Violet me miró como si acabara de reescribir las leyes de la formalidad. Eso lo dijo lentamente. No es el ritual. Sonreí. ¿Qué tal está? Mi mayo R fortaleza. Es ser sorprendentemente útil. Y mi mayo R debilidad es que no me gustan las ceremonias largas. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios se separaron. Su compostura flaqueó y entonces, milagrosamente, rió. Un suave sonido musical que la sobresaltó incluso a ella. Se tapó la boca al instante. Disculpa, eso fue indigno. A mí me pareció digno. Dije que un 10 sobre 10 haría que el palacio se sintiera más acogedor. Sus mejillas, azules como si se hubieran oscurecido ligeramente, se oscurecieron. Sirvienta, dijo, intentando recuperar su autoridad real. Te abstendrás de hacer comentarios casuales sobre el palacio en ambiente tan claro. Dije, ni se me ocurriría. Soltó otra risita antes de que pudiera contenerla. Wise few L. Momento en que decidió que era suyo. No románticamente, todavía no, sino emocionalmente, curiosamente, inesperadamente. Me hizo un gesto para que la siguiera y caminé a su lado en lugar de detrás. Un guardia se movió para corregirme, pero Violet levantó un dedo. Puede caminar por donde quiera, dijo. El guardia se quedó paralizado. Reprimí una sonrisa. A medida que nos adentrábamos en el palacio, no dejaba de mirarme de reojo, como si comprobara si era real. Kyle, dijo finalmente, ¿todos los humanos siempre se han comportado así? Encantador, pregunté. Imposible, me corrigió. Con frecuencia. Decía que era una especialidad cultural. Lo consideró con seriedad. Ya veo. Tendré que estudiar esto más a fondo. Arqueé una ceja. ¿Vas a estudiar a los humanos? Dijo en voz baja, rozándome con la mirada. Solo a ti en un microgancho se instaló entre nosotros. Cálido, eléctrico, imposible de ignorar. La emperatriz del dominio Zafiro me había elegido. Y lo entendiera o no. Había entrado en una historia mucho más grande que yo. Si el palacio me había parecido inmenso antes, se convirtió en un laberinto una vez que Violet decidió que debía permanecer a su lado. Los mensajeros flotaban, como pájaros cautelosos a su alrededor. Cada reverencia exacta, cada palabra ensayada. Apenas me reconocieron, hasta que se dieron cuenta de que me miraba como si esperara un comentario. Eso solo me valió más miradas de asombro de las que un hombre debería atraer razonablemente en una sola vida. Viola me condujo a su estudio privado, una cámara circular con estantes de cristal y cálidas luces flotantes que flotaban como estrellas silenciosas. Esto, declaró, es donde llevo asuntos de Estado. Me ayudarás cuando sea necesario. Define lo que sea necesario, dije. Juntó las manos Lo estoy determinando. Una pila de cuadernos de datos la esperaba, cada uno reluciente con solicitudes, oficiais, tratados, informes. Se sentó con precisión regia, con el cabello cayendo como una cascada plateada sobre su hombro. Cuando no me coloqué automáticamente detrás de ella, como los guardias esperaban, me miró. «Puedes sentarte», dijo. Así lo hice, justo frente a ella, en su propia mesa. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿En esa silla?» «Es una silla», dije, muy parecida a una silla. Algo brilló en su expresión. Molestia, diversión, curiosidad, todo entrelazado. Los sirvientes suelen estar de pie,
Los humanos no, respondí. Exhaló lenta y pensativa, como si reorganizara siglos de tradición palaciega. Muy bien, siéntate. Durante varios minutos intentó trabajar, mientras yo simplemente observaba. Me miraba cada pocos segundos como si esperara que la interrumpiera o que desapareciera. Finalmente cedió. «Kale», dijo sin levantar la vista. «¿Son todos los humanos tan comunicativos como tú?» «La mayoría», dije, «aunque también podemos estar callados». «Muéstrame», parpadeé. «Muéstrame cómo ser callado ansí». Así que crucé los brazos, me recosté y no dije nada. El silencio duró 7 segundos enteros antes de que se moviera en su asiento. «Eres intimidante cuando callas. Confianza y problemas en el palacio». «¿En serio?», pregunté sorprendido. «Sí, no sé qué estás pensando». «Qué curioso», dije. «Yo tampoco suelo saber qué estoy pensando». Sus labios se crisparon. Otro bloc de datos emitió una petición diplomática. Lo examinó con una seriedad que me ablandó el pecho. No era fría ni distante, solo alguien a quien nunca se le había permitido ser otra cosa que perfecta. «Kale», murmuró, «este documento trata sobre negociaciones fronterizas. Es extremadamente delicado. Como mi asistente, debes mantenerte imparcial». Asentí. Por supuesto, dejó el bloc de datos a un lado. «¿Qué crees que debería hacer?», parpadeé. «Eso no me parece imparcial. Confío más en tu perspectiva que en la de mis asesores», admitió. Eso me dejó paralizado. Yo, un mecánico que había conseguido un trabajo en palacio que en realidad no tenía. Levantó la mirada hacia mí, cautelosa pero honesta. «Hablas sin miedo», dijo. Me miró como si no fuera algo distante. «Lo valoro, mí». Froté la nuca. «Bueno, entonces creo que deberías preguntarte qué opción protege a tu gente sin aplastar a la suya. No me pareces alguien que quiera causar daño innecesario». Sus ojos se abrieron ligeramente y se inclinó. Me devolvió la mirada como si el pensamiento nunca se hubiera expresado con tanta sencillez. «¡Qué sabiduría inesperada! A veces tengo suerte». «No», dijo en voz baja, «lo ves con claridad». Su cumplido me pareció más cálido de lo que esperaba. Regresó a la plataforma de datos, con los hombros más relajados y la expresión más serena. Y por un instante sentí que habíamos adoptado un ritmo relajado que ninguno de los dos había planeado. Un suave zumbido recorrió la cámara mientras trabajaba. Parecía más tranquila que en ningún otro lugar, hasta que sus ojos volvieron a mirarme. «Kyle», dijo, «¿me enseñarías cómo se relajan los humanos?» «¿Relajarse?» «Sí, no. Me lo han enseñado», dudó. «Parece importante». «Bueno, dije que el primer paso suele ser respirar. He respirado toda mi vida, ¿verdad? Pero ahora hazlo como si no estuvieras preparando un tratado». Se le escapó una risa silenciosa y sobresaltada. Respiró hondo y luego lo soltó con la misma lentitud. Sus hombros se relajaron. «Eso fue agradable», admitió. «Low teens. Eso es relajante», repitió la respiración, esta vez mirándome como buscando aprobación. Algo tierno brilló en su expresión, despreocupada y gentil, de una manera que parecía tropezar con algo sagrado. «Kyle», dijo apenas por encima de un susurro, «creo que tenerte cerca lo hace más fácil». Esa sola frase alteró el ambiente entre nosotras, suave y eléctrico, y ninguna de las dos apartó la mirada. A la mañana siguiente, el palacio ya había empezado a susurrar. No en voz alta, solo las sutiles miradas de los sirvientes, las pausas silenciosas entre conversaciones, la rigidez de los guardias cada vez que me acercaba a los aposentos de la emperatriz. Se había corrido la voz de que Viela Seren, soberana del dominio Zafiro, había solicitado personalmente a la sirvienta humana sin antecedentes, sin entrenamiento formal y sin sentido del protocolo. Naturalmente le llevé el desayuno balanceando. Una bandeja con cuencos de cristal y té humeante,
Abrí la puerta de su habitación con el codo. Viola estaba de pie junto a la ventana, bañada por la suave luz de la mañana. Su cabello reflejaba cada rayo como plata tejida. Se giró al oírme entrar, sorprendida, suavizando su postura regia. «¿Has traído comida?», dijo en desayuno. Corregí. «Los humanos lo necesitan». Parpadeó lentamente. «No soy humana, me di cuenta», dije. «Pero las emperatrices aún necesitan comer». Una leve sonrisa reticente se dibujó en su rostro. Cuidado», dije, dejando la bandeja. «O alguien podría pensar que de verdad disfrutas de mi presencia». Abrió la boca, la cerró y apartó la mirada con una rapidez casi elegante. «Te tolero», dijo. Claro que sí. Sus ojos se apartaron, divertidos e indignados a la vez. Le di una taza de té y la observé mientras la sostenía con precisión, ceremoniosa, antes de sumirse en la incertidumbre. «¿Cómo consumen esto los humanos?», preguntó Anesde. Dije con suavidad. «Tú lo bebes». Lo levantó, estudiándolo como si fuera a recitar poesía. Luego tomó un sorbo cuidadoso. Sus ojos se abrieron de par en par. «Esto es agradable. Puedes decir, bueno, sabes, eso parece informal. ¿Se te permite la informalidad conmigo?» Sus de susurros en los salones dorados bajaron ligeramente. «Asumes mucho. Me dejaste sentarme en tu estudio ayer», dije. «Incluso te relajaste». A propósito, se congeló con la taza a medio camino de sus labios como si el recuerdo la sobresaltara. «Sí», dijo, en voz baja. «Louise». Algo en su voz sonaba frágil, como si no estuviera acostumbrada a admitir su vulnerabilidad. Me acerqué, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que no se sintiera sola en ese momento. «Puedes confiar en mí, Violet». Inhaló bruscamente. El uso de su nombre la tomó por sorpresa, pero no se apartó. «No confío fácilmente», murmuró, «pero contigo me encuentro intentándolo». Su honestidad me calentó el pecho, algo que no sabía que necesitara calentarse. Antes de que ninguna de las dos pudiera decir nada más, las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Una mujer alta, severa, envuelta en capas de azul real, irrumpió con la autoridad de alguien que había sido ignorado demasiadas veces. «Su resplandor», dijo la mujer con brusquedad. «El consejo espera su firma en el decreto». «Fronteries, ¿y por qué está este humano en sus aposentos privados?» Violet se irguió al instante, recuperando la compostura. «Es mi asistente en la mujer». Entrecerró los ojos. «No está entrenado». «Es capaz», dijo. Levanté una mano. «Buenos días. ¿A ti también?» La mujer no lo apreció. Se volvió hacia Bey, con la voz bajando a un tono de advertencia. «El consejo se preocupa. Pasas demasiado tiempo con esta forastera». Viola tensó la mandíbula. «Mi tiempo es mío». La consejera dudó, claramente desacostumbrada a que la despidieran con tanta facilidad, y luego hizo una reverencia rígida, como ordene. «Emperatriz». Cuando por fin se fue, Bella encogió los hombros. «Hola», dije en voz baja, acercándome. «¿Estás bien?» Miró la puerta un buen rato antes de responder. «Tengo un conflicto». «¿Sobre qué?» «Sabe por qué importa tanto lo que piensen». Sostuvo mi mirada y me explicó por qué no quiero despedirte. La habitación se sintió más pequeña, más silenciosa, como si el palacio mismo se acercara para escuchar su confesión. No la toqué, todavía no, pero el aire entre nosotras se sentía cargado, cálido, al borde de algo tácito. «No tienes que justificar que me quede aquí», dije. «Si me quieres aquí, aquí estoy». Un suspiro suave e inseguro escapó de ella. «Haces que todo parezca sencillo». «La mayoría de las cosas lo son», dije. «La gente solo las complica». Dio un paso hacia mí. Solo medio paso, pero lo suficiente como para que la distancia entre nosotras
pasara de formal a íntima. Sasa, estudiaron los míos como si buscaran algo que no se había dado cuenta de que necesitaba Ancael. Susurró. ¿Los humanos siempre cambian a las personas con las que se acercan? Sí, dije con suavidad. Normalmente, para bien. Sus dedos rozaron el borde de su taza de té, temblando levemente. No de miedo. Algo mucho más tierno, creo, murmuró. Me estás cambiando, y ninguna de las dos apartó la mirada. La noticia del inusual asistente de la emperatriz se extendió más rápido de lo que probablemente permitían los códigos de incendios del palacio. A donde quiera que íbamos, pasillos, salas del consejo, incluso los jardines donde los botánicos reales fingían no mirarnos. Las miradas de la gente nos seguían. No a ella, a nosotros. La emperatriz y el humano que no se inclinaba, no se acobardaba, no la trataba como una delicada estatua tallada a partir de expectativas. Violet fingía no darse cuenta, con la barbilla alta y una postura elegante, pero cada vez que me acercaba un poco más de lo que permitía la etiqueta formal, la tensión en sus hombros se aliviaba un poco. Esta vez me llevó al salón ceremonial. La sala brillaba con una luz ámbar, altas columnas que ascendían en espiral como ríos helados de oro. En el centro se alzaba una plataforma circular, inscrito con patrones antiguos. Subió, sin dudarlo, indicándome que me uniera a ella al subir a la plataforma. Es aquí donde se invocan rayos o algo así. Sus labios se curvaron. No, aquí es donde los gobernantes de mi linaje practican sus discursos públicos. La próxima reunión es mañana, debo prepararme. Levantó la mano y símbolos translúcidos brillaron en el aire. Los leyó con voz suave pero distante, formal hasta la fragilidad. Tu resplandor, dije con suavidad. Suenas como si estuviera recitando un manual de instrucciones. Parpadeó genuinamente desconcertada. Hablo como debe hacerlo una emperatriz. Bien, dije, ¿pero así es como hablas? No respondió de inmediato. En cambio, bajó la mirada al suelo brillante bajo. Nosotros, debo presentarme como impecable. ¿Por qué? Me acerqué. ¿Quién te dijo eso? Esbozó una leve sonrisa sin humor. Todos, desde que tuve la edad suficiente para caminar por los pasillos del palacio. Suena agotador, es todo lo que sé. El silencio entre nosotros se hizo más denso, no incómodo, sino esperando algo real, así que se lo di. Intenta hablar, como lo hiciste conmigo esta mañana, dije. ¿Cómo sonabas cuando me dijiste que te gustaba el té? Sus mejillas se oscurecieron, y no solo de vergüenza. La vulnerabilidad se reflejó en su expresión. No puedo hablarle al imperio como té. Hablo a ti. ¿Por qué no? ¿Por qué? Dudón contigo. Siento que se detuvo. Captó la palabra antes de que se escapara. Me quedé callado esta vez, dejándola encontrarla por sí misma. ¿Cómo a salvo? Susurró. Me impactó más profundamente que cualquier título que pudiera haberme dado. Parecía nerviosa por su propia honestidad. Volvió a concentrarse en el guión proyectado, como si éste pudiera protegerla. Debo continuar con mi ensayo. Entonces, déjame ayudar. Me dirigió una mirada entre la sospecha y la esperanza. ¿Cómo? Léelo de nuevo, dije. Pero esta vez, imagina que me hablas. Se puso rígida. Eso es inapropiado, tal vez, dije. Pero podría hacerte parecer una persona en la que tu gente realmente puede confiar. Sus ojos se posaron en los míos, buscando, sopesando, y entonces asintió. Lo intentó de nuevo. Esta vez, su voz transmitía algo nuevo, algo más cálido. Cada frase sonaba más suave, menos rígida, como si hubiera desatado un nudo que no sabía que existía. Cuando terminó, aplaudí suavemente. Ahí lo tienes. Así suena un líder. Su expresión se quedó quieta, sorprendida por su propio éxito. ¿De verdad lo crees?
me puse a su lado, y creo que tu gente notará la diferencia. Inhaló lentamente, asimilando las palabras. Y entonces ocurrió algo inesperado. Me tomó la mano, no del todo, solo la punta de los dedos. Roseanne, el mío un contacto suave, cuidadoso, casi inseguro. Pero el significado era inconfundible. No se apartó, yo tampoco. Esto es inapropiado, murmuró, sin moverse. Probablemente, dije. Aún se siente bien. Respiró con dificultad, pero luego se contuvo y suavizó la expresión, luchando contra la idea misma de reaccionar. Kyle, mis consejeros me advirtieron que encariñarse con alguien ajeno es peligroso. ¿Estás encariñado? Debería haberlo. Negadon debería haberse dado la vuelta. En cambio, susurró, no sé cómo no encariñarme. Antes de que pudiera responder, las puertas del salón ceremonial se abrieron de nuevo, esta vez con mucha más fuerza. Una asesora entró, rígida, lista para sermonearla sobre algo sin duda aburrido. Pero Violet no se apartó de mí. Su mano permaneció cerca de la mía, con los dedos aún suspendidos, en ese casi Rose. La asesora se quedó paralizada a medio paso. Su resplandor, lo siento. No me di cuenta de que estaba ocupada. Violet levantó la barbilla, con voz serena, pero con un tono de acero sereno. Estoy impartiendo una instrucción importante. Toshiyam Vitala, la asesora, me miró fijamente, luego a ella, y luego se retiró sabiamente. Cuando las puertas se cerraron, Violet se volvió hacia mí y por primera vez no ocultó la dulzura en sus ojos. Kael, dijo en voz baja, no puedo explicar. ¿Por qué tenerte cerca lo aclara todo? No tienes que hacerlo, dije. No me voy a ninguna parte. Sus dedos se quedaron en el aire. Luego se curvaron suavemente en su palma, como si se aferraran al calor entre nosotros. También, susurró, me gustaría... Y así, la emperatriz, que había sido entrenada toda su vida para ser intocable, déjame ver la parte de ella que había ocultado a todos los demás. El palacio se sentía diferente esa noche, tenso, vibrando con una energía que no pertenecía a sus salones dorados. Los cortesanos se movían con urgencia recortada. Los guardias se endurecieron en cada esquina, e incluso la luz de la linterna parecía más nítida, como preparándose para algo invisible. Viella también lo notó. Caminábamos juntos por el pasillo hacia la cámara del consejo cuando un par de guardias pasaron corriendo junto a nosotros, susurrando fragmentos frenéticos sobre protocolos de violación y transmisiones no autorizadas. Violet se detuvo en... «Sé con algo va mal», murmuró. «¿Quieres decirme de qué clase de mal estamos hablando?» Ella negó con la cabeza, su cabello platino rozándole el hombro. Todavía no lo sé. Pero el consejo solicitó una sesión de emergencia. No me informaron del tema. Eso nunca es buena señal. Me miró, su expresión se suavizó solo por un instante. «Quédate cerca de mí», como si nunca lo hiciera. La sospecha del consejo se vuelve peligrosa. Cuando entramos en la cámara del consejo, todos los asesores se volvieron hacia nosotros, no con respeto, sino con una acusación cuidadosamente disimulada bajo el protocolo. Una gran pantalla hueca parpadeaba en el centro de la sala. Viella dio un paso adelante, con una postura majestuosa, a pesar de la tensión. ¿Cuál es el significado de esta citación? Priggan, un consejero anciano, dio un paso al frente, con voz suave pero fría. «Tu resplandor, hemos descubierto algo preocupante». Hizo un gesto hacia la pantalla hueca. Se me heló la sangre. Apareció una grabación, yo entrando al palacio, yo caminando por los salones privados, yo de pie, junto a Vila, durante el ensayo de su discurso, yo llevando el desayuno a sus aposentos, unida con un mensaje muy intencionado. La emperatriz
está comprometida. Un murmullo recorrió el consejo. Violet se acercó a la pantalla, entrecerrando los ojos. Esta grabación no está autorizada, dijo. ¿Quién permitió la vigilancia en mis aposentos privados? Intervino otro consejero. Necesitábamos claridad, tu Resplandor. La influencia de este humano no tiene precedentes. La voz de Vio se volvió peligrosamente suave. Me espiaste. Monitoreamos la situación, corrigió el anciano Anne para tu protección. La mandíbula de Vio se tensó, y por un momento pensé que podría desatar la furia real sobre toda la sala. Pero entonces el anciano se volvió hacia mí. Tú, humano, expresa tu verdadero propósito en palacio. ¿Mi propósito? Pregunté. Solo intento no tropezar con alfombras caras. No es momento para bromas, espetó el consejero. Has adquirido una inusual cercanía con nuestra emperatriz. ¿Cómo? Caminé a su lado, dije. La sala estalló en susurros. Una consejera golpeó la mesa con la mano. Tu Resplandor te está manipulando. Así es como los forasteros se infiltran en las cortes reales. Violet dio un paso al frente bruscamente. Suficiente, pero el consejero Mayoere levantó una mano y todos guardaron silencio. Tenemos razones para creer, dijo lentamente, que este humano forma parte de una facción de otro mundo que busca ganar influencia sobre tu trono. Se me encogió el estómago. ¿Qué facción? Nunca me he unido a una facción en mi vida. Apenas me apunté a un gimnasio. El anciano me ignoró. Hemos interceptado comunicaciones que apuntan a un intento de colocar un agente extranjero cerca de Tian. Su llegada coincide con la cronología. Lo miré fijamente. ¿Crees que soy una especie de espía? Apareciste sin avisar, dijo, sin investigar, sin entrenamiento, pero la emperatriz te concedió un acceso extraordinario. Violet se interpuso entre nosotros, con los ojos llameantes como cristal fundido. Que él no es una amenaza, dijo con firmeza, y desde luego no me está manipulando. El anciano inclinó levemente la cabeza. Con todo respeto, tu Resplandor, ¿cómo puedes estar seguro? Ya ha influido en tu comportamiento. Soltó un suspiro brusco. Pequeño, pero suficiente para que el consejo lo captara. Tus decisiones han cambiado desde su llegada, continuó. Tu tono, tus prioridades, incluso tu horario. Violet se volvió hacia mí con un destello en su expresión. No temas por ella misma, sino por lo que esto significaba para mí. Negué con la cabeza suavemente. Bah, no dejes que lo tergiversen. Antes de que pudiera responder, el anciano asestó el golpe final. Solicitamos formalmente que el humano sea detenido hasta que se investiguen a fondo sus intenciones. La habitación dio vueltas. Los guardias se movieron en los límites de mi visión, apretando las armas con fuerza. La voz de Violet fue cortante como una cuchilla. No le pondrás la mano encima. El anciano volvió a inclinarse, pero esta vez con la arrogancia de alguien convencido de tener razón. Tu Resplandor, esto no es una petición, es la recomendación unánime de tu Consejo de Gobierno. Dos guardias se adelantaron. Violet se movió al instante, colocándose entre las armas, y yo, me señaló. Si te acercas un paso más, dijo, en voz baja, te despojaré de todos tus títulos. Los guardias se quedaron paralizados. La compostura de los Ehlers... AG, rietado por primera vez. Tu Resplandor, pones en peligro tu gobierno al protegerlo. Mi gobierno no está moldeado por el miedo, dijo, ni la desconfianza, y ciertamente no por aquellos que espían a su emperatriz. Su voz tembló, no por incertidumbre, sino por una emoción que ya no podía ocultar. Entonces extendió la mano, sus dedos buscando los míos sin dudar, y todo el consejo lo vio. La sala se quedó en silencio. El significado era inconfundible. Ella me había elegido. Lo quisiera o no, había cruzado una línea que no podía revertir,
y el consejo también lo comprendió. El anciano habló de nuevo, pero su voz había perdido su anterior seguridad to resplandor. ¿Qué es exactamente este humano para ti? Acusaciones, secretos y una elección. Violet no los miró, solo me miró a mí, y su respuesta, tácita, pero en sus ojos, lo cambió todo. La cámara del consejo tembló con el peso del silencio de Violet. Sus dedos seguían entrelazados con los míos. No con vacilación, ni vacilación, sino con una tranquila certeza que hizo que todos los consejeros presentes se dieran cuenta de que la situación se les había escapado de las manos. El consejero anciano tragó saliva con dificultad. Su resplandor seguro que comprende las implicaciones de esta demostración. Viela finalmente volvió la mirada hacia él, con una expresión tranquila, mucho más peligrosa que la ira. Lo entiendo perfectamente, pero lo que no entiendo, continuó, es por qué mi consejo cree que puede dictar en quién confío. Volvieron a estallar murmullos. Alguien murmuró sobre protocolo, otro sobre influencia extranjera. Un consejero incluso sugirió que debía haber usado técnicas de manipulación psicológica, aparentemente sin darme cuenta de que mi táctica más avanzada era hacer reír a la gente en momentos inapropiados. Pero entonces apareció otra consejera. Era más joven, de mirada más aguda, claramente incómoda con la confrontación. Su resplandor dijo con suavidad: no cuestionamos su autoridad, solo su seguridad. La presencia de este humano ha alterado el orden del palacio. Sí, de forma diferente a su alrededor, mas luchó por encontrar una palabra que no la llevara a la ejecución. Improvisación, arqué una ceja. Improvisación es un cumplido de donde vengo. Silencio, espetó el anciano. Violet me apretó la mano una vez. Una advertencia, un consuelo. Tal vez ambas cosas. Continúa, le dijo al asesor más joven. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. Creemos que tu juicio puede estar nublado. El hombro de Violet se tensó. Kenosha y sensación. Ese escozor. Que te dijeran que tus emociones te incapacitaban. Antes de que pudiera hablar, se paró ligeramente frente a mí, con la barbilla levantada. Mi juicio es mío, no tuyo para medir. La paciencia de los ancianos finalmente se agotó. Te arriesgas a desestabilizar el trono por un hombre cuyos orígenes no podemos confirmar. Te dije de dónde vengo, dije. Simplemente no me creíste. Y ese, dijo el anciano bruscamente, es precisamente el punto. Hablas con naturalidad, desvías el tema con humor y evitas las respuestas directas. Ese es el comportamiento de un agente entrenado o de alguien nervioso. Repliqué, son todos muy ruidosos. La sala se tensó, pero Bielan rió suavemente. Un sonido apenas perceptible, pero real. El consejo la miró como si acabara de dejar caer la corona al suelo. Verán, dijo el anciano con urgencia, esto no tiene precedentes. Nunca se han reído durante una crisis del consejo. La diversión de Viela se desvaneció, reemplazada por algo más agudo y mucho más controlado. Tal vez la crisis no sea lo humano, dijo, sino que se espera que sea inquebrantable. La sala quedó inquietantemente silenciosa. Bajó la voz, cada palabra deliberada. Kyle me ha mostrado perspectivas que todos ustedes han olvidado. Compasión, claridad, honestidad, sin el filtro del miedo ni la ambición. Respiró hondo, y esta vez, cuando retrocedió hacia mí, lo hizo abiertamente deliberadamente. No es comprometida, dijo. Estoy evolucionando. El consejero más joven pareció conmocionado. Su resplandor. Por favor, reconsidere. Si el público se entera de esto, el público conocerá la verdad, dijo Van, no las distorsiones que intenta tejer. Fue entonces cuando el anciano cometió su último error. Si se niegan a detener a la humana, dijo, el consejo decretará una autorización de emergencia para hacerlo en su nombre. Los guardias en los extremos de la cámara se pusieron rígidos de nuevo.
esperando, observando. Viela se giró hacia ellos lentamente, con una expresión gélida. ¿Están preparados para desafiar a su emperatriz? Nadie se movió, pero él, anciano, no había terminado. Con evidencia de influencia emocional, insistió. Podríamos vernos obligados a concluir que la emperatriz no es apta. Termine esa frase con cuidado. Le advertí. Me fulminó con la mirada. Ah, no hables aquí. ¡Qué curioso!, dije, dando un paso al frente. Porque últimamente lo he estado haciendo mucho. Todo el consejo retrocedió. No porque hubiera avanzado, sino porque Violet se movió conmigo protigindom, con un movimiento mínimo, pero inconfundible. Kyle está conmigo, dijo. No, dijo el anciano en voz baja, triunfante. Está frente a ti, Anne. Ese es el problema. Un calor me recorrió la espalda, pero antes de que pudiera replicar, Violet volvió a hablar, con una voz más firme que el mármol bajo nuestros pies. Quizás, dijo, pero la brecha del Palacio Zafiro no es tu decisión. El anciano respiró hondo. Entonces estamos en un callejón sin salida. Entonces lo disolvemos, respondió Vior. Un panel se iluminó bajo su palma al levantarla, colocando la mano sobre la interfaz de control del Consejo Central. Los consejeros exclamaron ante tu resplandor. No puedes, pero ella ya lo había hecho. Las luces de la cámara se atenuaron y el holograma del decreto real brilló sobre nosotros. Una escritura dorada se expandió en espiral, formando una sola frase impresionante. Por autoridad soberana, la emperatriz suspende la jurisdicción del Consejo en asuntos de seguridad personal. El anciano palideció. Acabas de anular siglos de protocolo, susurró. Violet no le respondió. Me miró tranquila, segura, sin miedo. Kyle, dijo en voz baja, estás bajo mi protección. Las palabras no parecían un decreto, parecían una promesa. Pero el anciano no había terminado. Su voz se convirtió en un susurro venenoso. Entonces, que las consecuencias recaigan sobre ambos. Las luces parpadearon. Las puertas de la cámara se cerraron de golpe, y en algún lugar dentro de los muros del palacio, una alarma comenzó a sonar. Algo se había activado, algo que el consejo no pretendía que oyera. La mirada de Dioa se dirigió hacia el sonido, su expresión cambiando de confianza a miedo. Kyle susurró. Esa alarma solo se activa cuando hay una amenaza dentro del palacio. Me puse a su lado. ¿Y eso qué significa? Su mirada se elevó lentamente hacia el techo, hacia el origen de la alerta, y su voz tembló al comprender. Significa, dijo, que alguien más ya está aquí. La alarma palpitó como un latido a través del mármol. Suelos firmes, palpitantes, urgentes. Violet se tensó a mi lado, sus dedos apretando los míos, con una mezcla de miedo y determinación. El consejo estalló en susurros de pánico mientras los guardias corrían hacia las puertas de la cámara. Pero antes de que pudieran abrirlas, las luces parpadearon una vez más. Entonces, todo se oscureció. No completamente negro, solo lo suficientemente tenues como para que los sellos dorados en las paredes brillaran tenuemente. Reaccionó los protocolos de emergencia del palacio. Viella contuvo la respiración al girarse hacia mí. El suave azul de su piel se iluminó con una luz ámbar cambiante. Esto no es una alarma del consejo, susurró. Es un código de infiltración. ¿Que alguien ha entrado en el palacio? Sí. Apretó la mandíbula. Y están cerca. Las puertas, selladas hacía unos momentos, silbaron de repente. No abiertas, sino forzadas. Una grieta se abrió en el centro. El metal crujió. Los guardias formaron al instante. Los consejeros retrocedieron. Su confianza anterior se desvaneció. Algo pesado golpeó el otro lado de la puerta. Una vez, 2 veces, luego una tercera vez, lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar los pilares de la cámara. La voz de Violet se redujo a una mínima amenaza de sonido. Están intentando
entrar en la sala del consejo. Mi mano se movió instintivamente hacia ella, estabilizándola, protegiéndola. A pesar de no tener ni una sola arma, y aún menos habilidades adecuadas para la defensa del Palacio Real. ¿Quiénes eran?, pregunté. Pero no respondió porque la puerta finalmente cedió. No rota, sino descascarada. El metal se curvó hacia adentro como papel, cuando una figura atravesó la abertura cada vez más amplia. De forma humanoide, pero con armadura, oscura y reflectante. Su visor brillaba, con finas rendijas de luz roja. El símbolo en su placa pectoral, una cresta dentada, no se parecía en nada a la insignia real del dominio Zafiro. La cámara se llenó de jadeos. Una consejera cayó de rodillas. Otra se cubrió la boca con horror. Respiró hondo. La Orden de los Nacidos en la grieta. No los conocía, pero el terror silencioso fue suficiente. Los intrusos acorazados examinaron la cámara, ignorando a los guardias, ignorando a los consejeros. Su visor se detuvo en mí, luego envió, y luego volvió a mí. Una voz modulada crepitó a través de su casco. Objetivo localizado. Excelente, murmuré. Me encanta ser el objetivo. Realmente hace que un chico se sienta especial. Violet se puso frente a mí al instante. No lo tocaras. El agente Riftborn ladeó la cabeza. Defiendes el tema de nuestra orden de recuperación. Fascinante. Orden de recuperación. Repetí. Ni siquiera pagué mis multas de la biblioteca. Violet me lanzó una mirada desesperada. Parte miedo, parte súplica, para que me quedara. Los centinelas del palacio. Los centinelas no se activarán para una anulación soberana. Va, dijo en voz baja. Alguien activó un bloqueo manual. Querían atrapar a la emperatriz. ¿Y a mí? Preguntan sus ojos. Se encontraron con los míos. Why? Taylor. Algo frío se deslizó por la habitación. Cuando más figuras blindadas los agentes Riftborn llegan, aparecieron detrás de la primera, silenciosos, coordinados, moviéndose con la precisión de las sombras. 3, 4, 5. Pla me jaló tras ella, pero el líder de los Rifters levantó una mano. Cale Harden. Humano, declaró la voz. Vendrás con nosotros. Esto no es una petición. Sí, dije con el corazón palpitante. Va a ser un no. La voz de Violet se agudizó. ¿Está bajo mi protección? ¿Tu protección?, respondió la gente. Por eso nos contrataron. Violet se quedó paralizada. ¿Contratados por quién? La visera de la gente se movió hacia el consejo, y varios asesores palidecieron. El aliento de Viola dejó su silenciosa incredulidad, transformándose en algo más oscuro. Tú, susurró, trajiste asesinos a mi palacio. No son asesinos, insistió el anciano retrocediendo. Son especialistas en recuperación. Solo buscábamos aclaraciones sobre los orígenes del humano. Lo pusiste en peligro. Sí se obvió. Y me pusiste en peligro. Pero el líder de los Rifters interrumpió la discusión. Basta. Hazte a un lado, emperatriz. Nuestro contrato exige que el humano siga vivo. Nada más. Eso, dije, forzando una sonrisa a pesar de mi pulso tembloroso. Es la frase menos reconfortante que he oído en mi vida. El agente de la grieta se movió, sin apresurarse, sin arremeter, avanzó, imparable. Vio reaccionó al instante, levantando una mano. Un pulso de energía brillante se materializó entre ella y el intruso, formando una barrera curva de luz. El agente la golpeó con el puño enguantado. Las grietas se extendieron por el escudo. Violet jadeó, como si la hubieran golpeado. Hoy la agarré del brazo. No te fuerce. ¿Te atraparán? Si no lo hago. La barrera recibió otro golpe. Más crujidos en sus rodillas se doblaron. La sujeté antes de que cayera al suelo. Fila, estoy bien, mintió, respirando superficialmente, temblando. Pero no puedo contenerlos mucho más. Los agentes avanzaron al unísono, con los visores
brillando al rojo vivo. Tragué saliva con dificultad. La adrenalina me quemaba en el pecho. Escucha, la Susur, no te dejaré. Ah, ni ahora ni nunca. Sus ojos, asustados pero feroces, se clavaron en los míos. Entonces corremos. Susurrón me apretó la mano. La barrera se hizo añicos. La luz explotó en la cámara. El rifón se abalanzó sobre mí y Bio me empujó a correr, su voz resonando por el salón de mármol. Kyle, no me sueltes. Los pasillos del palacio se difuminaron en rayas doradas y azules, mientras Bio me arrastraba por ellos, su agarre firme, a pesar del temblor en sus dedos. Detrás de nosotros, las pisadas metálicas de los Riftborn resonaban como una cuenta atrás. Cada segundo ganaban terreno. No los dejaremos escapar para siempre, grité. No necesitamos una eternidad, respondió Viola, sin aliento, pero decidida, solo lo suficiente para llegar al canal de tránsito. Doblamos una esquina y casi chocamos con un escuadrón de guardias del palacio que se prepararon al instante. Con las armas en alto, ¡Tu resplandor!, gritó el capitán. Detectamos la brecha. ¿Dónde deberíamos asegurarte? No te enfrentes a los intrusos, ordenó Va. Despejen el camino para nosotros. Pero eso es una orden. Los guardias intercambiaron miradas inquietas y luego se apartaron, formando un corredor protector, mientras avanzábamos a toda velocidad. La entrada del canal de tránsito se alzaba imponente. Un arco reluciente con conductos de cristal incrustados, capaces de enviar a alguien a través del palacio en segundos. Pero Auliger, un fuerte crujido hendió el aire. Un agente de la grieta se estrelló contra la pasarela detrás de nosotros, aterrizando desde arriba como una sombra que se desploma. Viola me empujó hacia adelante. Ambetea no me moví. Namba, Cynthia me agarró por los hombros con ojos feroces. Kael, si te capturan, te usarán para manipular mi trono. No puedo permitirlo. ¿Y si te capturan? Se me quebró la voz. Se suavizó solo por un instante. No lo harán. El agente de la grieta avanzó, con pasos lentos y deliberados, como si saboreara la inevitabilidad. Bio presionó la palma de la mano contra el arco de tránsito. Los conductos parpadearon a la vida. ¿Qué le susurró? Entran ahora. Negué con la cabeza. Vienes conmigo. No hay suficiente carga para dos, dijo en voz baja. Drenaron el canal cuando se infiltraron. Entonces encontraremos otra manera. Insistí, ahí no hay tiempo. Su voz tembló apenas, pero suficiente. El agente Riftborn levantó una mano. Una atadura de energía roja arremetió contra nosotros. Violet me empujó de lleno hacia el arco. La atadura la golpeó a ella en cambio. Tropezó jadeando. La energía la agarró como una banda apretada. Ambailan se estabilizó, con los ojos cerrados con fuerza mientras luchaba contra la atracción en Kael. Su voz tensa pero firme. Ha sido un honor conocerte. Ah, no digas eso. Intenté salir corriendo hacia lo desconocido juntos del arco, pero la luz surgió a mi alrededor, encerrándome con un zumbido que vibró a través de mis huesos. Ambioa. No te atrevas. Se acercó a mí, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera el calor de su palma. Trajiste algo a mi vida que había olvidado que existía, susurró. ¿Elección? La atadura la hizo retroceder un paso. Me abalancé, pero el arco de tránsito se encendió, con una luz cegadora en vela. Su voz atravesó el rugido de la oleada. No voy a dejar que te lleven. Lo último que vi fueron sus ojos, brillantes, feroces, aterrorizados, y entonces el mundo caí al suelo en un lugar completamente diferente, mis palmas resbalando sobre la piedra pulida. El aire olía ligeramente a polvo de cristal y energía refrescante. Cuando el zumbido en mis oídos se desvaneció, me di cuenta de que estaba solo. Me puse de pie tambaleándome, con el corazón latiéndome tan fuerte
que ahogó todo lo demás. Vio, mi voz resonó inútilmente. Vio, no hubo respuesta, solo silencio. Golpeé con el puño el pilar más cercano. Maldita sí. Un momento después, los sirvientes del palacio entraron corriendo en la cámara, sorprendidos de encontrarme allí. Pero lo que importaba era la figura que corría detrás de ellos, el mismo capitán de la guardia que nos había despejado el camino antes. ¿Dónde está?, exigió saber. ¿Dónde está la emperatriz? Seila la vieron, dije con la voz ronca. El nacimiento de la grieta. La agarraron justo antes de que se activara el tránsito. El rostro del guardia palideció. Eso significa que el protocolo de anulación ha fallado, lo que significa que los agentes están operando de forma independiente. No me importa su protocolo. Di un paso hacia él, sintiendo un calor subir bajo mi piel. No solo ira, sino algo agudo y protector. ¿A dónde llevan a la gente que capturan? Hay lugares, tartamudeó, agullas abandonadas, túneles subterráneos, antiguas bóvedas militares. Entonces, la encontraremos, parpadeó. ¿Qué? ¿Nosotros? Dije en encontrarla. No la dejaré en sus manos. Humana, dijo con cuidado. No, esta no es tu lucha, maldita sea. No lo... Esa mi voz resonó por la cámara, golpeando las paredes como una ola rompiente. Ella se interpuso entre esos monstruos y yo. Me defendió contra todo su consejo. Confió en mí cuando nadie más lo hizo. Así que sí, esta es mi lucha. El guardia me miró atónito además. Añadí en voz baja. Le prometí que no la abandonaría. En el peso de esas palabras nos invadió. Finalmente, el capitán de la guardia inclinó la cabeza. Entonces te ayudaré. Lo que necesites bien, porque ya sabía una cosa. Donde quiera que la hubieran llevado, cualesquiera que fueran las trampas o amenazas que la acechaban, no iba a detenerme, no hasta que Beyla volviera a mi lado, no hasta que estuviera a salvo, no hasta que supiera exactamente lo que significaba para mí. El capitán de la guardia me condujo por una red de pasillos mucho más antiguos que los pulidos. Salones de arriba, pasadizos oscuros tallados en piedra, reforzados con nervaduras de metal que zumbaban débilmente con un poder ancestral. Se movía con rapidez. La urgencia apretaba cada paso. Los Riftborn dependen de la velocidad. Mientras descendíamos por una escalera de caracol, llevan a sus cautivos a los puntos de extracción en cuestión de minutos. Entonces, no estamos perdiendo el tiempo, respondí, manteniéndome al ritmo. Su salida más cercana es la vieja bóveda militar bajo el palacio. Si pretenden sacar a la emperatriz del mundo, no lo harán, interrumpí. Los alcanzaremos primero. Llegamos a una puerta sellada, con símbolos de advertencia descoloridos. El guardia presionó la palma de la mano contra un pequeño panel, y el metal se abrió con un crujido, liberando una ráfaga de aire frío y viciado. La cámara que se extendía al otro lado era enorme, un corredor subterráneo de lanzamiento, bordeado de conductos ferroviarios inactivos. Unas tenues luces de emergencia parpadeaban en lo alto, y al final del corredor, un tenue resplandor rojo. La Beliza, Riftborn, susurró el guardia. Están justo delante. No esperé. Corrí. Mis pasos resonaron por el espacio cavernoso, con el corazón latiéndome con fuerza a cada paso. Y entonces, voces metálicas, distorsionadas, demasiado cerca. Doblé una esquina y me quedé paralizado. Allí estaba Biella, de pie entre dos agentes Riftborn, con las manos atadas con grilletes rojos que crujían. Parecía agotada, con el cabello despeinado, pero aún imposiblemente regia. Con la barbilla levantada y la postura intacta, el agente líder se paró frente a ella, ajustando un pequeño dispositivo en su brazo. El transporte está listo. Una vez que abandonemos el planeta, el contrato de su consejo se cumplirá. Los malinterpreta, dijo Bio en voz baja.
¿No quieren que me lleven solo a él al incorrecto?, respondió el agente. Una vez que intervino, se emitieron nuevas órdenes. Se convirtió en parte del paquete de recuperación. Sus ojos se entrecerraron. Órdenes de la confrontación subterránea, emitidas por quién. Hizo una pausa, el visor reflejando el brillo de su dispositivo. Una facción dentro de su propia corte. Se quedó sin aliento. La mía ardía. Salí de detrás del pilar. Déjenla ir. Los agentes se giraron al instante. La cabeza de Vioa se giró hacia mí, el pánico brillando en sus ojos. Cale, no deberías estar aquí. ¡Qué lástima!, dije en voz baja. Te dije que no te iba a dejar. El agente líder levantó su arma. Tu lealtad es admirable, fútil, pero admirable. El capitán de la guardia apareció detrás de mí, con el arma desenvainada. Liberarán a la emperatriz de inmediato. El nacido de la grieta no dudó. Un rayo de energía roja se disparó hacia nosotros, cortando el aire a una velocidad imposible. Agarré al capitán y nos arrojé a ambos tras un pilar de soporte, mientras el rayo se estrellaba contra la piedra. Divídanse, susurré. No pueden apuntarnos a los dos. Asintió y se movió. Corrí hacia la pared lateral, zigzagueando entre cajas de metal y consolas que funcionaban a medias. Otro rayo impactó en el suelo junto a mí, explotando en una ráfaga de chispas. Ankel, gritó Bioan, no lo hagas, pero ya estaba allí. Detrás del segundo agente, con el corazón latiéndome con fuerza, tomándolo desprevenido. Agarré la parte trasera de su casco y tiré con todas mis fuerzas. Tropezó, estrellándose contra una caja. El primer agente se abalanzó sobre mi Vioa, se movió. Pateó hacia arriba, atrapando el brazo del agente líder justo cuando éste disparaba. El disparo salió desviado, quemando el techo. ¡Zas! Se inflamaron con el movimiento, provocando una descarga eléctrica en su cuerpo. Jadeó, pero no cayó. «No lo toques», gruñó. Nunca la había oído gruñir. Fue hermoso. El capitán de la guardia chocó con el segundo agente, forcejeando con él y derribándolo al suelo. Saltaron chispas al chocar el metal con la armadura. Sus movimientos eran bruscos y caóticos. El agente líder centró toda su atención en Bio, proyectando una espada de energía roja desde su guantelete. «Eres resistente», dijo, «pero no invencible». «Tú tampoco», respondió ella. Él levantó la espada. Creí no moverme. Mi lance hatchet. Él, clavándole el hombro en el costado. La espada parpadeó, cortando una línea brillante en el suelo, en lugar de en su pecho. El agente se tambaleó, pero su armadura absorbió la mayor parte del impacto, y se lanzó hacia mí, con una fuerza. Apenas el golpe atravesó el aire donde había estado mi cabeza medio segundo antes. «Kyle», exclamó Vila con dificultad, forcejeando con sus ataduras. «Corrí. No, Gray, no te voy a dejar». El agente me agarró del cuello y me levantó del suelo. Su visor brilló aún más, examinándome. «Eres insignificante», dijo. «Qué curioso». «Jade, porque te he estado molestando toda la noche». Le di un codazo en el casco. Una vez, 2 veces. La tercera vez, algo se rompió. El visor parpadeó. Se tambaleó y caí al suelo, jadeando. Violet aprovechó el momento. Sus ataduras pulsaron a su orden, sobrecargadas y destrozadas en un estallido de luz azul. Se tambaleó hacia adelante, apoyándose en una rodilla. El agente se giró hacia ella demasiado despacio. Extendió la mano. Una oleada de energía radiante brotó de su palma, impactando contra su pecho y lanzándolo a volar por la cámara. Golpeó la pared y se desplomó, con la armadura chispindo. Se hizo el silencio. Solo nuestra respiración llenaba el espacio, la mía entrecortada, la suya temblorosa. El capitán se tensó mientras terminaba de asegurar al segundo agente.
Me quedé inmóvil, inestable, y ella corrió hacia mí. No caminó, corrió, me abrazó, atrayéndome hacia ella. Su rostro se pegó a mi hombro, su aliento cálido en mi cuello, desigual, con emociones que no había tenido tiempo de ocultar. ¿Regresaste?, susurró. Por supuesto que sí. Patria, haber muerto tú también. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Cale, ¿por qué arriesgaste tanto? La respuesta surgió sin dudarlo. Porque me importas. Sus ojos se abrieron de par en par, suaves, luminosos, vulnerables, de una manera que nunca había visto. Levantó la mano, rozando mi mejilla con el toque más ligero, irreverente. Luego, susurró: debes saber que tú también me importas. El capitán de la guardia se aclaró la garganta suavemente. Tu resplandor, debemos devolverte a un lugar seguro. Y ella no apartó la mirada de mí. Su voz, tranquila y segura, tenía la fuerza de un juramento. Kyle se queda conmigo. Un futuro se abrió en sus ojos, esperanzado, incierto, pero innegablemente competitivo. Lo que nos aguardara después de este momento, las consecuencias del consejo, las tormentas políticas, las consecuencias de la ruptura, lo afrontaríamos juntos. Y por primera vez, desde que entré en su palacio, creí que el futuro podría ser nuestro. Gracias por escuchar esta historia. Si la disfrutaste y quieres más romances de ciencia ficción, de ritmo lento de HF, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima aventura.